Hey coders, en este vídeo voy a enseñarles cómo transpilar código de ECMAScript 6 y ECMAScript 7 con Webpack. Es un, ejemplo práctico bastante sencillo en el cual vamos a probar, por ejemplo, las características de ECMAScript 6 y ECMAScript 7, como las variables con alcance, como async await y también las import y exports, cómo empezar a utilizar eso en proyectos de frontend. En realidad este ejemplo no es nada sencillo porque ya tienes que conocer algo, no es un curso de ECMAScript 6 y ECMAScript 7, tan solo voy a enseñarte cómo transpilar el código. Entonces, para transpilar el código vamos a utilizar una herramienta llamada Babel, que se encarga de traducir el código. Por ejemplo, aquí estamos en un transpilador de código en línea, es decir, ese se encarga de convertir código sin necesidad de configurar nada, tan solo entrando a la dirección babel.js.io/repl. Y podemos escribir código novedoso de ECMAScript 6. Por ejemplo, nosotros escribimos código de ECMAScript 6 y él lo traduce código de ECMAScript 5 que sea soportado por los navegadores. Pero nosotros vamos a tener que instalarlo en nuestro propio proyecto para poder convertir el código de una mejor manera. Y para eso vamos a instalar Webpack. Webpack es el encargado de tomar todos los archivos de JavaScript, del frontend en realidad, archivos de JavaScript, handlebar, CSS, SAS, PNGs, imágenes y muchos otros archivos más, y él los toma y los convierte a producción. Entonces es así de sencillo. También vamos a decirle a unirlo a Webpack junto con Babel para que transpile el código. Y para probar en realidad nuestro módulo de async await, bastante simple, de cómo hacer fetch o cómo obtener datos a través de JavaScript, vamos a utilizar JSON placeholder. Entonces lo que vamos a hacer es tan solo empezar a escribir un código bastante simple, es decir, en un proyecto de un archivo JavaScript bastante sencillo, y luego lo vamos a convertir a un archivo minificado que se puede mandar a producción. Este es un ejemplo bastante práctico, pero bastante simple también, así que si te interesa verlo, pues empecemos. Ok, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta con el nombre del proyecto. Se va a llamar es-es7-webpack. Aquí esta carpeta va a contener todo el código de desarrollo. Vamos a escribir nuestro código de ECMAScript 6, ECMAScript 7 y vamos a utilizar Webpack para convertir el código. Entonces, como vamos a tener que instalar Webpack, vamos a iniciar un proyecto de npm o de Node.js que inicie primero las dependencias, y allí pues vamos a poder convertir el código. Entonces vamos a arrastrar este proyecto al editor de código. En mi caso voy a utilizar Atom, y vamos a iniciar un proyecto de Node.js o de npm. Así que vamos a decir npm espacio init espacio --yes, y con esto lo único que hace es iniciar un proyecto de package.json, pero en realidad voy a necesitar unas cuantas dependencias. En realidad, cuando nosotros trabajamos en modo de desarrollo, lo que podemos hacer es tener una carpeta llamada src, y aquí podríamos tener todo el código de JavaScript de desarrollo, es decir, aquí puedes escribir las últimas versiones de JavaScript, las últimas características del lenguaje de JavaScript, pero luego, cuando lo quieras pasar a producción o una aplicación real, algunos navegadores no soportan todas las características, es por eso que necesitas convertirlo. Entonces cuando lo conviertas vas a ubicarlo en otra carpeta, pero Webpack cuando lo convierte crea una carpeta por nosotros, así que no necesitamos crearla. Ahora, dentro de esta carpeta src, por ejemplo, vamos a crear un archivo llamado app.js, y aquí vamos a escribir todo el código de JavaScript de última generación. Entonces vamos a instalar primero algunas dependencias dentro de la ruta del proyecto. Entonces vamos a decir que vamos a instalar Webpack, y de hecho son unos cuantos módulos, no es tan solo Webpack. Es que Webpack tan solo es el convertidor de código, pero para convertir código él convierte todo tipo de archivos. Entonces, como vamos a convertir una serie de archivos, vamos a necesitar primero instalar también qué es lo que tiene que convertir. Entonces vamos a utilizar a Babel, que es el transpilador de código de JavaScript. Específicamente el módulo se llama Babel-core. Ese es en realidad cómo se llama el módulo, pero en realidad vamos a necesitar una manera de integrar Babel con Webpack. Ese módulo se llama Babel-loader. Y también vamos a necesitar una manera de poder entender las últimas características de ECMAScript 6 y ECMAScript 7. Entonces vamos a instalar un módulo llamado Babel-preset-m. Y luego pues tan solo vamos a, con estos módulos por ahora al menos vamos a instalarlo y vamos a probarlos. Entonces vamos a disminuir la consola y vamos a hacer lo siguiente. Aquí en app, por ejemplo, podemos utilizar una característica nueva de ECMAScript 6, como por ejemplo las variables con alcance. Entonces podemos utilizar let, por ejemplo, name, y por ejemplo podríamos colocarle un nombre simplemente.
Y con esto, pues, si nosotros guardamos, pues no tenemos nada nuevo, tenemos tan solo una variable. Pero si nosotros queremos convertir esto a código de ECMAScript 5, los cuales los navegadores ya soportan muy bien, pues podemos utilizar Webpack. Entonces, para configurar Webpack, lo primero que tenemos que hacer es que en la ruta de nuestro proyecto vamos a crear un archivo llamado webpack.config.js. Y lo que hace este módulo o este archivo de configuración es de que cuando ejecutemos Webpack, él va a buscar ese archivo de configuración y va a leer la configuración que coloquemos dentro de este archivo. Entonces vamos a colocar una configuración que es un objeto de JavaScript. Y de hecho nosotros podemos requerir módulos de Node.js. Y de hecho, como vamos a estar a Webpack diciéndole que tiene que encontrar una carpeta en donde está, pues podemos utilizar los módulos de Node.js como el módulo path, que es para ubicar o unir directorios. Él se encarga de trabajar con todas las carpetas. Entonces vamos a decirle primero a Webpack los archivos de configuración que necesitamos. Entonces vamos a tener primero que decirle el archivo de entrada, un entry. Y el archivo de entrada va a estar en una carpeta llamada src con el archivo app. Entonces tengo que decirle que voy a utilizar ese archivo de entrada. De hecho, nosotros podemos ubicarlo de esta manera cuando ubicamos la entrada. Es decir, le decimos aquí, en este mismo directorio, tengo que entrar a la carpeta src, luego que tome ese archivo app.js. Pero si nosotros queremos que luego darle supongamos un alias o un nombre a este archivo, podemos colocarle un objeto de JavaScript. Y podemos decirle, por ejemplo, de que este archivo será con el nombre app. Ahora, cuando tome este archivo, lo que va a hacer es convertirlo. Y para convertirlo, vamos a ubicar en dónde lo va a colocar todo ese archivo de salida o ese archivo convertido. Entonces vamos a decirle el path, en dónde va a estar ese archivo. Vamos a utilizar el módulo path también de Node.js. Entonces vamos a decirle path.join. Voy a quitar el cursor, path.join. Y vamos a decirle que utilice la variable dirname, que es para ubicar la ruta de este directorio. Entonces me va a ubicar aquí. Luego voy a tener que unir con el directorio src. De hecho, el directorio src es el directorio de entrada, pero yo quiero que cuando se transforme lo coloque en otra carpeta. Entonces voy a decirle que lo coloque en una carpeta llamada build. Y así de simple, pues ya cuando se transforme lo va a colocar dentro de una carpeta build aquí afuera. Entonces, pero en realidad cuando se transforme va a convertir en un archivo de JavaScript. Entonces voy a darle el nombre de ese archivo de JavaScript. Para darle ese nombre tan solo tengo que decirle que se va a llamar app.bundle.js, aunque puedes colocarle cualquier nombre. Entonces hasta este punto tan solo vamos a convertir código. Si nosotros guardamos y vamos a nuestra consola, en realidad nosotros desde aquí, si ejecutamos Webpack, probablemente lo que hacemos es de que ahora se ha convertido todo el código. Si nosotros vemos, se ha creado una carpeta build con app.bundle.js. Y si nosotros bajamos un poco y vemos en la parte del centro de todo este código, observa de que aquí tenemos el módulo let name con digamos el código que habíamos escrito. De hecho, si nosotros por ejemplo creamos una función, por ejemplo creamos una función name que retorna por ejemplo un name que retorna el nombre, que diga por ejemplo un saludo, un hello más name. Si nosotros, por ejemplo, escribimos una función que retorna un saludo y lo tratamos de convertir, tan solo escribimos Webpack nuevamente, y observa que en app.bundle ahora en realidad no lo está convirtiendo el código porque estos son las características que ya soporta el navegador, entonces él ya lo considera bien. Pero si nosotros utilizamos nuevas características, pues lo va a convertir el código de ECMAScript 5. Ahora, nosotros para empezar a utilizar, digamos, las otras funcionalidades de Webpack, también podemos tener un archivo de JavaScript. Por ejemplo, el archivo de JavaScript, vamos a crear un archivo en la ruta llamado index.html. Y ese archivo de JavaScript se va a encargar de leer el código transformado, no el código de origen, porque el código de origen es tan solo para nosotros de desarrollo. Pero luego cuando esto todo se convierta, va a estar en una carpeta build y este es el archivo que va a tener que leer el archivo HTML. Entonces decimos aquí debajo de body un script y que lea de la carpeta build ese archivo llamado app.bundle.js. Y de hecho, por ahora incluso nosotros podemos ubicar una alerta simplemente en el app que diga, por ejemplo, ECMAScript 6 o ECMAScript 7. Entonces vamos a guardar y si nosotros vamos a tener que volver a compilar el código, es decir, volver a ejecutar Webpack para que transforme todo el código. Y si nosotros vamos al index.html y lo abrimos en un navegador, pues tendríamos que ver la alerta.
Y aquí lo ves, ECMAScript 7. Entonces todo ese código se está convirtiendo. Pero lo más, digamos, natural es que cuando nosotros trabajemos con un entorno real es que necesitemos un servidor real. Entonces Webpack también tiene un módulo que se encarga de convertir o agregar un servidor de desarrollo a nuestro trabajo. Entonces vamos a decir lo siguiente: npmi webpack-dev-server. Y de hecho todos estos módulos que estoy instalando, aunque yo los estoy instalando como dependencias de desarrollo, como dependencias de producción, luego ustedes tan solo le agregan la opción "-d" y lo pueden instalar como dependencia de desarrollo. En mi caso, como es un proyecto bastante simple, pues podría instalarlo tanto como dependencia de desarrollo o producción y no tendría ningún problema, porque aquí estoy trabajando con código del frontend. Entonces, el código del frontend al final del día tan solo lee los archivos estáticos, el JavaScript, el HTML, el CSS, entonces no tengo ningún problema allí. Lo que vamos a hacer aquí es de que estoy instalando Webpack-dev-server. Ese módulo se encarga de crearme un servidor de desarrollo, pero también tengo que configurarlo. Ahora, para configurarlo es bastante simple. El hecho es de que vamos a crear un comando aquí de los scripts de npm o de package.json, y aquí vamos a ejecutar un comando para evitar estar escribiendo todo ese código. Aquí, como lo ves, he agregado Webpack-dev-server, y vamos a hacer lo siguiente. De hecho, podríamos hacer lo mismo con Webpack. Entonces podríamos hacer lo siguiente: Webpack, y cuando ejecutemos el comando, por ejemplo build sería lo mejor, cuando ejecutemos el comando npm run build, que ejecute por nosotros Webpack. Si nosotros guardamos y ahora en lugar de ejecutar Webpack decimos npm run build, observa de que él ejecuta por nosotros el comando Webpack. Entonces es exactamente lo mismo. Y vamos a hacer lo mismo para el servidor de desarrollo. Entonces vamos a decir start, cuando yo ejecute el comando npm start, que ejecute el comando Webpack-dev-server, que es el paquete que acabamos de instalar. Aquí debajo lo puedes ver. Entonces vamos a decirle unas cuantas opciones. La opción que le voy a decir es específicamente qué archivo es el que va a tener que leer, en dónde se encuentra ese archivo. Entonces ese nombre es bastante largo, pero una vez configurado o una vez escrito, pues ya tan solo vas a ejecutar el comando npm start y no vas a tener que recordar siquiera ese comando. El comando es -output-public-path y tienes que darle la ruta de donde está el archivo de salida. Entonces es a Webpack-dev-server -output-path y de hecho es output-public-path. Entonces public-path. Y luego le damos el directorio de dónde está el directorio de salida. Entonces el directorio se llama build. Y así de sencillo, pues tan solo si ahora ejecutamos npm start y si todo funciona, pues vamos a ver de que ahora dice, de hecho antes de que se compile todo el código, si subimos un poco, observa de que dice el proyecto está corriendo en un servidor localhost 8080. Entonces vamos a ir allí, localhost, no 3000 sino 8080, y observa de que ahora tengo de nuevo el mismo archivo de la alerta. Pero recuerda de que ahora está en un servidor, entonces nosotros, de hecho este servidor tiene la ventaja de que está funcionando en vivo, por así decirlo. Es decir, si nosotros hacemos un cambio en nuestro archivo de origen, por ejemplo ECMAScript 6 y Webpack, guardamos y observa ahora cómo se refresca y me muestra todos los cambios que está haciendo. Entonces es bastante útil cuando desarrollamos, porque de esa manera nosotros podemos estar, por ejemplo, podemos estar modificando el código sin tener que estar convirtiendo cada momento. Ahora nosotros vamos a poder probar código de ECMAScript 6. Vamos a probar algo de código, de hecho. Entonces vamos a ir a src y en la carpeta app, pues por ejemplo nosotros, algo importante de ECMAScript 6, tiene muchas características. Este no es un vídeo para hablar de todas las características de ECMAScript 6, pero una de las características importantes es cómo separa el código de JavaScript a través de los módulos. Entonces del import, de export, etc. Entonces vamos a probar uno de esos. Vamos a crear un nuevo archivo llamado leaf, por ejemplo, de biblioteca, y vamos a decirle leaf.js. Y aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, podremos exportar un objeto. Podemos exportar un objeto a través de una constante que sea app con un nombre. Y este objeto, por ejemplo, podríamos tener una propiedad llamada name. Y aquí podríamos decirle un título, por ejemplo, Webpack y ECMAScript 6. Y ECMAScript 6. Y nosotros, si lo que hacemos al agregarle este nombre Sport, es poder utilizarlo en app. Entonces en app.js lo que vamos a hacer es importar el módulo. Vamos a decir import
desde en dónde está el archivo. Entonces, como está en el mismo directorio, punto, un slash, y el archivo se llama lib. No necesito agregarle el JS porque es un archivo de JavaScript. Entonces vamos a decirle qué es lo que tiene que importar. Lo que tiene que importar le voy a decir que es un módulo llamado app. Entonces yo puedo utilizar el destructuring de ECMAScript 6 de esta manera. Entonces de esta manera le digo que importe app. Si nosotros de hecho probamos esto, es decir, escribimos app por consola y vamos a nuestro browser y vamos a la consola, porque recuerda que es digamos que es un archivo de consola o de JavaScript. Observa de que hay un objeto. Entonces este objeto contiene la propiedad name, es decir, he importado el propio objeto. De hecho, nosotros podríamos jugar con todo esto, es decir, app.name, y ahora podríamos ver directamente el título. Entonces, de hecho, nosotros no solamente podemos importar tan solo una constante, podríamos importar muchos más, funciones, podríamos exportar módulos enteros, pero vamos a ir a lib.js y vamos a probar, por ejemplo, vamos a decir que vamos a exportar también una función. Y de hecho, esta función lo que vamos a hacer es decirle, por ejemplo, que saluda, es una función de saludar, say hello, y toma, por ejemplo, un nombre. Y ahora lo que hacemos con esta función es poder retornar algo, por ejemplo, que retorne hola y que lo concatene con el nombre. O de hecho también podríamos utilizar las características de backtick de ECMAScript 6, que es para unir los strings. Entonces colocamos tan solo los backtick o los tildes y decimos hola y lo concatenamos con el nombre. Entonces decimos name con el parámetro que estamos recibiendo. Y así de sencillo, como aquí lo estoy exportando esta función entera, entonces yo guardo y puedo ir a app.js y importarla, también como hice como el nombre, una coma, y le digo que ahora voy a importar esa función llamada sayHello. Y aquí debajo de mi consola también podría utilizarla, entonces podría decir, voy a mostrar por consola lo que me devuelve esa función cuando le pase como parámetro, por ejemplo, un nombre. Guardo, y si voy a mi servidor, observa de que ahora dice hola y el nombre que le he pasado. Entonces, de esta manera, nosotros podemos también estar importando funciones, tanto como objetos. Ahora, también podemos empezar a utilizar las características nuevas de que ya tienen los navegadores, como fetch, o también podríamos utilizar las nuevas características como, digamos, tener los módulos asíncronos como async await. Vamos a probar, de hecho, un pequeño ejemplo. Nosotros, por ejemplo, podríamos ir a una página llamada JSON Placeholder. JSON Placeholder es una página que nos da, digamos, una especie de API, en la cual nosotros le consultamos algo, le pedimos a través de una dirección URL y él nos devuelve datos. Entonces vamos a pedir, por ejemplo, 100 publicaciones, como si fueran publicaciones de un blog. Y observa de que tan solo al acceder a esta URL, pues tengo todos estos datos que los estoy pidiendo desde un servidor remoto. Entonces vamos a copiar simplemente esta dirección. Y vamos a utilizar ahora un módulo del propio navegador que se llama Fetch. Y de hecho Node.js también tiene su módulo parecido llamado Node Fetch. Pero vamos a enfocarnos en el navegador por ahora. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir una función llamada getPost, por ejemplo, para obtener publicaciones. O vamos a decirle obtener publicaciones. Obtener publicaciones. Y al obtener publicaciones le vamos a colocar a qué URI o a qué dirección URL, const URI. De hecho, esta constante también es de ECMAScript 6. Y vamos a decirle que vamos a colocar en un string la dirección a la cual queremos pedir. Y luego nosotros podemos obtener a través de un módulo fetch y pasarle la dirección. Y esto lo que va a hacer es devolvernos una promesa es decir, nos va a devolver los datos los cuales estamos pidiendo, nos los va a devolver aquí. Pero nosotros, para no utilizar las promesas de .dend y de esta manera, pues podemos utilizar el módulo async-await. El módulo async-await nos hace escribir código, digamos, asíncrono, pero de una manera síncrona. Es decir, como si estuviéramos escribiendo código síncrono. Entonces vamos a probarlo. Vamos a escribir aquí async, para decirle que es una función async, que va a utilizar las palabras clave async-await. Y todas las operaciones asíncronas, yo al inicio tan solo le digo await. Y luego pues las puedo asignar como si fuera una operación síncrona a una constante, por ejemplo response. Y ahora ya tengo este response de aquí, tiene una promesa. De hecho si nosotros ahora lo mostramos con los datos que queremos, podríamos decir que vamos a crear una constante nueva llamada data. Y puede utilizar otra vez este módulo o esta palabra clave llamada await.
Y de esta respuesta tan solo quiero convertirlo a un JSON, por ejemplo. Y si nosotros tratamos de mostrar por consola, por ejemplo, esto de aquí, log data, y aquí, por ejemplo, llamo el método obtener publicaciones y guardamos, observa de que ahora en mi consola hay un arreglo de 100, porque recuerda de que esta dirección me está retornando un arreglo de 100 publicaciones de un blog. Entonces aquí veo un arreglo de 100 y son objetos, entonces todos estos datos están viniendo desde ese servidor. Y así de sencillo, pues ya estamos probando el módulo fetch junto con las palabras clave async await. Y de hecho, hasta este punto pues no tenemos ningún problema con nuestro módulo de Webpack porque está compilando. Pero probablemente si obtienen un problema, es decir, si obtienen un problema al utilizar estos módulos de aquí o estas palabras claves nuevas, pues les recomiendo que instalen dos módulos más en la parte de la instalación de Webpack en la configuración, para que no tengan ningún problema. Siempre pueden buscarlo en internet, pero en todo caso voy a dejarlo listo. Estos módulos se llaman uno para decirle el stage 0. Entonces vamos a decirle npmi babel-preset-stage-0. Esto es para decirle que a Babel, que es el encargado de traducir el código, que utilice las últimas características de JavaScript. Y lo que va a hacer es, tan solo de esa manera, vamos a ir a webpack.config.js y vamos a agregar, por ejemplo, unas cuantas configuraciones. Vamos a decirle module. Y aquí vamos a decirle que va a cargar, es decir, cuando cargue los archivos, por ejemplo, de JavaScript, que testee todos esos archivos que empiezan con .js, bueno, que terminan con .js. Y cuando terminan o cuando lee estos archivos JavaScript, yo quiero que excluya los archivos que están en la carpeta Node Modules. Y luego que en realidad utilice el módulo de Babel que se llama Babel Loader, Babel-Loader. Y luego que utilice, nosotros podríamos agregar aquí un archivo llamado .babelrc y decirle los presets que estamos utilizando. Pero una manera más limpia es utilizar aquí una propiedad llamada query y aquí utilizar los presets y colocarle en un arreglo los presets que estamos utilizando. De hecho, en package.json nosotros instalamos un preset llamado -env. Este preset es para poder traducir código de las últimas versiones. Entonces vamos a ir a Webpack y vamos a decirle env para que utilice ese preset y el último preset que hemos instalado, que se llama stage-0. Y así de simple. De hecho, si nosotros probamos esto, o es decir, ahora ya tenemos nuestro código y ya queremos pasarlo a producción, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos decir npm run webpack. Pero de hecho, nosotros podemos agregar en package.json, por ejemplo, el comando build prod. Es decir, vamos a decirle que ahora vamos a pasar a producción. Vamos a tener un comando específico para producción. Entonces podemos decir webpack-p. Para que este flag -p se encarga de minimizar el código. Entonces decimos ahora npm run prod. Para decirle que vamos a pasar a producción. Y podríamos obtener un problema como no. Entonces en este caso ha traducido todo el código, como lo ves. Ahora todo este código está en una sola línea. Entonces esto va a cargar mucho más rápido que el código que está extendido. Entonces de esta manera es mucho mejor. Hasta este punto pues ya todo este código ya serviría. Entonces recuerdan de que los comandos están aquí. npm start para iniciar el servidor. npm prod. De hecho este npm test lo pueden eliminar porque no hace nada. Entonces ya tendrían los tres comandos típicos. Este para convertir código sin minimizar. Este prod para convertir el código minimizándolo. Y este start para iniciar un servidor de desarrollo. Esto lo utilizarían cuando están trabajando. Muy bien, y eso ha sido todo por este vídeo. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de vídeos del canal, en la cual vas a poder encontrar mucho más vídeos acerca de temas que te interesan. Finalmente, puedes entrar a fastweb.com, el cual es el sitio el cual administro, y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora, y vas a poder acceder a una sección para cada curso, enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog, que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este vídeo. Al final de este vídeo voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver.